Esta semana la Corte Suprema de Justicia aceptó la renuncia de Néstor Humberto Martínez. El hoy exfiscal jugó la carta del indignado para irse y de paso se llevó por delante a la JEP. Pero eso requiere una justicia desmovilizada. También va a tener que desmovilizarse la justicia. Pues quien realmente se desmovilizó fue Martínez, que durante 3 años usó la fiscalía como arma de ataques, manipulación y persecución. En la mesa de centro, el último show del fiscal. Después de conocer la decisión de la JEP de no extraditar a Jesús Santrich, la semana pasada renunció Néstor Humberto Martínez. Este desafío al orden jurídico no será refrendado por el suscrito. Mi conciencia y mi devoción por el Estado de Derecho me lo impiden. Guiado por su conciencia, siguiendo su devoción al Estado de Derecho y tal vez por alguna otra razón. Buenas noches, mucha atención que el fiscal ad hoc para los procesos más importantes del escándalo de Odebrecht entregará en las próximas horas a la Corte Suprema de Justicia un explosivo informe en el que asegura, entre otras cosas, que no se dictaron órdenes de captura claves y que hasta se desaparecieron delitos de los procesados bajo la gestión de Néstor Humberto Martínez en la Fiscalía. Mira, yo te voy a decir una cosa. Ganaron los delincuentes. Ganaron los delincuentes. Sacaron a un funcionario probo, un funcionario recto, un funcionario vertical que no le debía nada a nadie. ¡A nadie! Entre el show de Martínez y las críticas del uribismo, la discusión pública se centró sobre todo en los duros cuestionamientos a la decisión de la JEP, pero poco se ha hablado del sospechoso rol que jugó la Fiscalía en este episodio. Es una cosa, marica. Bienvenidos a Las Mentiras del Fiscal, el único programa periodístico dedicado exclusivamente a las mentiras de... ¿Renunció? ¿Pero como Uribe o renunció? En Miami. En un mall. ¿Qué problema, oye? El 9 de abril del año pasado, el CTI de la Fiscalía capturó a Jesús Santrich en Bogotá con fines de extradición. Según la acusación de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, entre junio de 2017 y abril de 2018, Santrich y 3 personas más habían conspirado para producir en Colombia y distribuir en Estados Unidos aproximadamente 10.000 kilogramos de cocaína. En ese momento, el fiscal Martínez fue contundente al hablar de las pruebas contra el exguerrillero de las FARC. Para estos efectos, tuvo en cuenta el gran jurado copiosa prueba que da cuenta de estos delitos de narcotráfico, de pruebas electrónicas, de pruebas documentales, de videos. Al otro día, Néstor Humberto Martínez citó a los periodistas de todos los medios y les mostró las evidencias que tenía contra Santrich. Según Martínez, la investigación era la unión de 2 líneas distintas, una que llevaba a la Fiscalía contra Marlon Marín, investigado por robarse recursos del posconflicto, y otra de la DEA, que con informantes les estaban tendiendo una trampa a Marín y sus socios con la supuesta compra de un cargamento de cocaína. Ahí, casi de casualidad, apareció Santrich. Martínez les compartió a los periodistas fragmentos de llamadas, un dibujo que al parecer el líder de las FARC le había regalado a un narco mexicano y unos segundos de un video sin audio donde supuestamente se había pactado todo. A pesar de que no había una prueba reina, el expediente se veía sólido. Sin haber llegado a la JEP, el caso Santrich en los medios estaba resuelto. Buenas noches. Con el paso de las horas se empiezan a conocer lo que serían las primeras pruebas que las autoridades de Estados Unidos tendrían contra alias Jesús Santrich y otras 3 personas capturadas en las últimas horas en Bogotá. Oiga, hermano, ¿y el papá de ese fiscal no era un humorista? Porque el hijo sí no le salió chistoso, ¿sabe? Con una enorme presión pública, la JEP tenía que resolver el problema de Santrich. La garantía de no extradición es un elemento importante del acuerdo de paz. La idea es que los exintegrantes de la guerrilla cuenten la verdad y reparen a las víctimas en Colombia, y no que terminen en una cárcel en Estados Unidos. Según la reforma que incorporó el acuerdo de paz a la Constitución, cuando se pida en extradición a un integrante de las FARC por hechos posteriores a la firma del acuerdo, la sección de revisión de la JEP evaluará la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización. Y aquí empieza, para variar, una discusión de abogados. Me mata la migraña, tráeme por favor un agua con gas.
Para algunos, en el trámite de extradición la JEP solo puede limitarse a evaluar la fecha del hecho y nada más. Para otros, evaluar la conducta implica mirar las pruebas que sustentan la solicitud de extradición. Esta fue la tesis que finalmente prevaleció en la JEP. Más allá de las interpretaciones jurídicas, la pregunta de fondo para la JEP era una: ¿cuál era el hecho del que se acusaba a Santrich? El 19 de abril de 2018, la JEP le pidió a la Fiscalía General que le enviara los documentos que tuviera sobre la extradición de Santrich. Es decir, la JEP quería ver las pruebas que con tanta parafernalia les había compartido el fiscal Martínez a los periodistas una semana antes. La Fiscalía no envió nada, hasta que casi 3 meses después, la Corte Constitucional le ordenó al fiscal Martínez que le enviara el expediente a la JEP. Entre cruces de cartas y oficios y burocracia, la Fiscalía le dijo en septiembre de ese año a la JEP que no tenía las pruebas de la solicitud de extradición. Hemos remitido la totalidad de la documentación sin haber omitido elemento alguno. Las evidencias probatorias residen en la jurisdicción del país requirente. Sin embargo, la Fiscalía le dijo a la JEP que sí tenía pruebas, pero en el caso contra Marlon Marín, donde se aludía a Santrich. Es decir, la Fiscalía se refería a la investigación nacional contra Marín por la corrupción en los recursos del posconflicto, donde había aparecido el nombre de Santrich, pero decía que no tenía información sobre las grabaciones que habían hecho los informantes de la DEA en Colombia. Si yo fuera narco, hermano, yo eso sí necesitaría que hablemos en código, ¿sí me entiende? Pero que no se ponga tan confusa la vaina, porque es que si usted me habla primero de televisores, y después me habla de hectáreas, y después me habla de proyectos, y después me habla de paquetes, yo me le confundo, hermano. Yo me le confundo y el día de la entrega le llego es con otra vaina. La conclusión de la JEP era clara. La DEA tenía informantes en Colombia que hacían grabaciones y operativos sin ningún control de la Fiscalía. ¿Han oído hablar del debido proceso? Y un paréntesis, al parecer uno de estos informantes de la DEA es el mismo del caso del fiscal de la JEP, Carlos Julián Bermeo, donde hay serias sospechas de que hubo un montaje. Pero volvamos al tema. Mientras la Fiscalía le decía a la JEP que no tenía las pruebas, el fiscal Martínez salía en medios anunciándolas, casi como si se estuviera preparando para cuando la extradición fuera negada. Entonces, ningún montaje. Por eso es que le he dicho al país que una vez la JEP produzca su concepto, su dictamen técnico sobre la fecha de la ocurrencia de esos hechos que se discuten, el país conocerá las grabaciones y podrá establecer si es cierta esa falacia que se quiere construir de que el gobierno americano, de la mano del fiscal general de la Nación, le hizo montajes cuando se trata de grabaciones. Hermano, llegamos. Esto viene siendo 10.000 televisores para usted y unos 5.000 proyectos productivos, ¿sí me entiende? Sin incluir la coima. Sin las pruebas gringas y con unos audios dispersos, finalmente la semana pasada la JEP negó la extradición de Santrich. Para el Tribunal de Paz, los audios no permitían establecer claramente la identidad de las personas, no había secuencia de tiempo en las conversaciones e incluso había confusión frente al código de los traficantes para entender la operación. Se hablaba de televisores, de proyectos y de paquetes, y la única conversación en la que aparecía Santrich no era concluyente. Y qué casualidad, apenas tomó la decisión la JEP, apareció en medios el video que había presentado Martínez el año pasado, pero esta vez extenso y con audio. Atención, Noticias RCN acaba de obtener en exclusiva el video completo y original de la reunión que comprometería a Jesús Santrich en un supuesto negocio de narcotráfico meses después de la firma del acuerdo con el gobierno Santos. Esta es la combinación, perdón, qué pena. Esa es la clave para que Marlon se la pase al camarada Vicente. Con eso el compa ya de una le retira. Usted le manda una pinche foto, yo le tomé una foto. ¿De dónde habrá salido? Anoche los colombianos vimos en los noticieros que esa reunión sí existió porque apareció el famoso video, conocimos los audios y ahí se habla de pagos de 15 millones de dólares. Pero fiscal, el magistrado Bobadilla que hace unos minutos nos acaba de decir que usted nunca les mandó ese video, que ellos nunca conocieron ese video. Es que yo no tenía el video, no, es que no estamos hablando de videos, estamos hablando de grabaciones telefónicas efectuadas por la Fiscalía General de la Nación. El video de 7 minutos que conoció ayer, ¿quién tenía ese video? No es de la Fiscalía. Y si lo invitamos al programa, lo llamamos, él dice cualquier cosa y ponemos una sección que se llame ¿qué se estará inventando el exfiscal? A estas alturas no sabemos si Santrich siguió traficando después de la firma del acuerdo. Quizás. Lo que sí está claro es que la JEP tomó una decisión en medio de la presión pública y de la hostilidad de la Fiscalía. Martínez, sin embargo, se fue indignado para Miami.
Pero antes de irse, convocó a una movilización de ciudadanos de bien. Que le he pedido a la ciudadanía que se movilice. Mis movilizaciones no son marchas ni más faltaba. Mis movilizaciones son intelectuales. Por supuesto, varios periodistas y medios pusieron el grito en el cielo. Pero además de perder el país con el retiro de un fiscal y de una vicefiscal de máximo compromiso contra la corrupción, pierde la credibilidad de la JEP. Es deseable que Néstor Humberto Martínez reconsidere su renuncia y desde su despacho lidere los esfuerzos para que la inestabilidad que hoy reina sea pasajera. En estos momentos de tempestad hay que unir esfuerzos para que las aguas retomen su cauce. Y lo mejor de todo, me dice un fiscal, no tenga ninguna duda que la renuncia del fiscal es el lanzamiento de una campaña presidencial. ¿Es así, fiscal? No, esas alas no las tengo. tenemos un nuevo precandidato presidencial. Hay que hacer una movilización, como dice Néstor Humberto. Hay que salir a hablar con la gente. En la vía Napoima, parar, decirle al chico de las naranjas, jovencito, hay un problema institucional. Hay que hablar con el CADI, hay que hablar con la señora que nos colabora. Hay que hablar con el recogebolas en la clase de tenis. Hay que hablar en el supermercado. Hay que decirle a la gente, estamos enfrentando una emergencia moral.